Vamos a agarrar el librito de... El hermano Raúl tiene, pregúntele a ella, el mío ya se me terminó. Hermanos, vamos a agarrar el librito. Vamos a agarrar el librito de Apóstoles, por favor, y vamos a aplaudir. ¿Qué página es? Sí, es la página 8, el canto es el 19. Para los que ya tienen su libro, página 8, canto ¿qué? 19. Vamos a dar inicio con la iglesia. Vamos a dar esta enseñanza que Jesús fundó una iglesia, pero primero vamos a hacer un canto de animación, un canto del cual nos da un mensaje de que Jesús sí funda una iglesia. Lo vamos a fundamentar en las escrituras. Entonces, si ya tienen su libro, los que no tengan libro de entonces nos ayudan aplaudiendo. ¿Qué les parece? Entonces nos ponemos de pie. Nosotros los que tenemos el libro vamos a cantarlo, y los que no tengan libro nos hacen favor de aplaudirnos, ¿sí? Para no sentirnos tan feo. Ok, vamos a empezar, hermanos. A la 1. Vamos, está bien. Sigue, hermano. Las personas que acaban de llegar ahorita, si gustan venir a comer también, aquí tenemos muchas cositas. Quien guste. Pueden pasar con, ¿sí?, confianza, agarrar con algo para comer, aunque esté la enseñanza, ustedes pueden cruzarse, no importa, para que tome algo, coma algo, puede pasar acá con confianza. Hermanos apóstoles, traen libritos de estos, si no el hermano Raúl tiene, de los de cantos. ¿Tiene? El hermano Raúl tiene. Ok, los demás nos pueden acompañar aplaudiendo, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. La página 8, el canto 19. A la 1, a las 2, hermano, allá viene la hermana Laura. Hermana, ¿trae el libro del canto? Ok, a la 1. A la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. ¡Bravo! Ahora sí, vamos a dar inicio. Los que tengan su Biblia, vamos a sacar la Biblia, y los que no, pues vamos a escuchar. Vamos a compartir 3 temas hoy en esta tarde, que es el tema de la iglesia, el tema del bautismo y el tema de las imágenes.
Ya en otra ocasión ustedes pueden pedirnos algún otro tema al que gusten. Hoy hemos decidido a compartir estos temas. ¿Por qué Jesús funda una iglesia? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Jesús funda una iglesia? Lo podemos mirar en las escrituras. ¿Por qué, verdad? Porque dice Jesús, como mencionaba hace rato, que tanto, dice San Juan 3:16, que tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Entonces, a base de eso, Jesús, como tanto te ama, tanto me ama a mí, Jesús no quiere que me pierda, no quiere que te pierdas, y Él funda una iglesia. Vamos a comenzar con San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí vamos a detenernos un rato para le subí un poco más al volumen. San Mateo 16, 18. Alguien, si trae por ahí, puede anotar cómo Jesús, en qué parte de la Biblia nos dice que Jesús funda una iglesia. Y no muchas, no miles, sino una iglesia. Allí en San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Primera confusión de parte de mucha gente que no es católica. Dicen que cuando Jesús menciona esta palabra, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y ellos dicen que dice, y sobre esta piedra, esa es una mentira. No se apunta a él mismo. Dice, sobre ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahorita vamos a comprobar cómo es que dice que sobre Pedro, sobre la persona de Pedro, no sobre Jesús. Son dos cosas diferentes que hay que entender, pero que lamentablemente la gente no católica confunde esa primera parte que dice y sobre esta, pero no dice esta, dice sobre ti. Entonces ahorita vamos a mirar en el segundo versículo, en la segunda parte del mismo versículo, que dice, ¿qué dice ahí en la segunda parte? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Bueno, ahí da otra enseñanza. Ni los poderes del infierno podrán prevalecer contra esa iglesia que él está fundando en la persona de Cristo. Ni los poderes, ni mismo el Satanás en persona va a poder destruir la iglesia. Va a hacerle mucho daño, sí, cuando envía a aquellas personas que persiguen a la iglesia, que atacan a la iglesia, o incluso hasta mismo dentro de la iglesia hay ataques contra la doctrina de Cristo, y eso se llama perseguir a la iglesia. Pero Jesús ahí nos da una promesa que ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Pero ahí en el mismo versículo que acabamos de leer, en el 18, ahí dice: fundaré mi iglesia. Habla de una. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces cualquier otra persona que venga diciendo que la iglesia mía es la de Cristo, que vénganse conmigo, que porque esta es la iglesia de Cristo, eso es una mentira. ¿Cómo podemos comprobar que es una mentira? Cuando nos digan eso, hay que preguntarles: ¿cuándo se fundó su iglesia? Pruébeme con la Biblia, pruébeme con historia, y yo le creo. Pero si no le pedimos pruebas y nomás dejamos que nos lea un texto bíblico sacado de contexto, vamos a creer que sí es la iglesia de Jesucristo, que esa es una de las razones por la cual muchos católicos están saliendo de la iglesia. Aunque últimamente la apologética ha estado aumentando, ya con la venida del padre Amatul y la venida del padre Luis Toro, ya mucha gente está regresando a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los han estado engañando. Pero incluso si usted, hermano, hermana que me escucha, les abre la puerta a estas personas, no lee la Biblia,
y ellos le hacen una invitación y usted cede a esa invitación, o usted permite que le lean algún texto bíblico, fácilmente lo van a engañar. Pero aquí lo que me gusta es que dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Una, no habla de 2, 3 o 1000, no. Hay hoy en día 70,000 iglesias y solamente en Estados Unidos. Fíjese cómo se han multiplicado las sectas a causa de la mentira, a causa del engaño, que entre ellos mismos se dividen, entre ellos mismos se pelean y se van dividiendo entre ellos mismos. Si usted estudia la doctrina de la iglesia, por eso San Pablo decía que hay que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar, para que esa división no se siga creciendo más y más dentro de la iglesia, pero en ese caso pues las sectas. Continúa, hermana, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Ahí algo bien importante. Le dice Jesús a Pedro, después de que dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le da, dice, a ti. Por eso ahí miramos que si es a Pedro, no es a él. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ahí miramos que las llaves representan autoridad. Entonces Jesús ahí le está dando la autoridad de que cuide, de que guíe a su iglesia. Le está dando la autoridad de que Él haga lo que haga aquí, va a ser respaldado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que quiere decir: a ti te doy el encargo de que dirijas mi rebaño, de que guíes a mi iglesia. Entonces podemos mirar claramente que ninguna otra iglesia en el mundo tiene esas llaves. Primer prueba: ninguna otra iglesia en el mundo tiene esas llaves que Cristo le entregó a Pedro. Solamente Pedro, solamente dentro de la iglesia católica existen esas llaves, porque todo lo que haga ese encargado, ese sucesor de Cristo aquí en la tierra, ese representante de Cristo aquí en la tierra, va a ser respaldado por Cristo allá en el cielo. Y muchas otras iglesias, aunque digan que es la iglesia de Cristo, no están respaldadas por Cristo, no están. Eso que nos quede bien en mente, que aunque digan que es la iglesia de Cristo, no están respaldados por Cristo. Solamente dentro de la iglesia católica está respaldado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comprobar una cita bíblica más. En San Marcos capítulo 3, 13 al 15, ¿qué nos dice ahí? Para comprobar que sí funda una iglesia, pero ¿a quién le da ese encargo de llevar esa tarea de llevar el evangelio para la salvación de todo el mundo? Vamos a mirar qué nos dice la Sagrada Escritura ahí en San Marcos capítulo 3, versículo 13 y 15. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, los que llamó también apóstoles. Entonces ahí miramos cómo dice la Biblia que Jesús subió al monte y eligió a los que él quiso. No es que cualquiera que dijera: yo quiero ser apóstol, yo quiero ir contigo. No, sino él elige 12 y los llama, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con él, para prepararlos y enviarlos a predicar el evangelio, como lo dice ya, que no lo vamos a leer, en San Marcos 16, 15, donde vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y el que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Ahí les está dando, el mismo San Marcos les está dando ese mandato ya a sus apóstoles, después de que los llama. Y dice, y él mismo los nombra a apóstoles, los llama apóstoles, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús comienza con 12 apóstoles. Y fíjese, hoy en día hay
alrededor de 1.300.000, 400.000 en el mundo. O sea, es demasiada la gente después de 12, de un grupito bien pequeño de 12, ahora hay millones y millones que a causa de esa palabra que llevaron los apóstoles, de esa obediencia que ellos obedecieron, llevaron la palabra de Dios, y dice la Biblia que cada vez el Señor iba agregando más a los que tenían que salvarse. Siga, hermano. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Entonces, en la iglesia se prepara a aquellos que él llama. Él llama a esos 12 en aquel tiempo. Ahora esa sucesión apostólica, que ahora esa sucesión vienen siendo hoy los obispos. Los obispos son la sucesión apostólica. Entonces no es que yo, o no es que cualquier gente diga yo quiero ser un seguidor de Cristo, sino mismo Cristo es el que llama a sus elegidos. En ese caso llamó a estos 12, él mismo los nombró apóstoles y los envió a predicar, dándoles poder de expulsar demonios. Entonces ahí miramos que vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles 2:47, que es lo que nos dice. Con esa iglesia que comenzaba allá, comenzaba el cristianismo, comenzaba ya allá en el primer siglo, pero vamos a mirar qué seguía haciendo Jesús después de que se va. ¿Qué hacía haciendo Jesús con su iglesia? Porque él dio una promesa allá en San Mateo 28, 18, 19, donde dice que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, y allí los envía también. Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautizándolos se hace un discípulo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo importante, dice, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado, lo que yo les he mandado. Entonces, si miramos lo que dijo San Marcos, que él subió al cerro y escogió a 12 para prepararlos y estuvieran con él, entonces acá ya le está dando en San Mateo, le está diciendo, y enséñenles a cumplir lo que yo, no lo que lo que usted le parezca, ni lo que se le ocurra, ni lo que, no, sino que ahí dice lo que yo les he enseñado. Entonces es lo que la Iglesia Católica viene enseñando por más de 2000 años, lo que Jesús mandó y lo que Jesús enseñó a su iglesia. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían salvado. Entonces aquí dice, alababan a Dios, aquella primera iglesia. Pasen hermana para acá. Acá, por acá hay unas sillas atrás. Pásenle. Buenas tardes. Léame allí mismo el 41 y luego se brinca del 47. Vamos a mirar qué es lo que con la prédica de Pedro, qué pasó ahí. Versículo 41 del capítulo 2, versículo 41 y luego el 47. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Entonces, ¿cuántas personas se unieron a la comunidad de los primeros cristianos? 3,000. 3,000 personas. Entonces, con la prédica de Pedro, ahí está diciendo, con la prédica de Pedro se unieron algunas 3,000 personas. Y vamos a mirar quién las unió. Vamos a mirar quién las trajo. Que fue, sí, claro, por medio de la prédica. Pero ¿para qué? Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, entonces aquí vamos a mirar qué es lo que hace Jesús en el 47, versículo 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían salvado. Entonces, ¿quién agregaba a la comunidad?
El Señor Jesús, Dios, agregaba con la prédica de Pedro, agregaba a la comunidad a los que debían salvarse. En alguna traducción dice agregaban, si no me equivoco, es en la Jerusalén y si no en la Biblia protestante para comprobar. El Señor agregaba a la iglesia, por eso ahí miramos que Jesús sí tiene una iglesia, agregaban a la iglesia los que debían salvarse. Entonces miramos la importancia que es de que Jesús funda esta iglesia sobre Pedro, y a Pedro le da el encargo de llevar el evangelio, de llevar la salvación por todo el mundo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12 para comprobar que sí es la iglesia católica. No hay otra iglesia de la cual nos va a hacer mención aquí. En ninguna parte del mundo hay otra iglesia de lo que va a hacer mención aquí, y comprobar que sí, la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, y que por lo tanto Él quiso fundar esa iglesia para la salvación de todo el mundo. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Vamos a mirar qué estaban haciendo ahí. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, todos los apóstoles, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Ahí, todos ellos, los apóstoles, pero en compañía de algunas mujeres, perseveraban en la oración. ¿Cuál es aquella iglesia que perseveraba en oración en el primer siglo? La iglesia católica, no había otra. Solamente la iglesia católica era la que existía. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Solamente había una iglesia. Así estuvo 1500 años con una sola iglesia. Después de 1500 años viene la división, que hoy está difícil, está duro, que si no les predicamos con la palabra de Dios, si no nos fundamentamos en la palabra de Dios, fácilmente nos van a confundir. Pero sigue ahí donde dice que todos juntos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Algo bien importante, en compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y de María, la madre de Jesús, la primera iglesia, la iglesia católica, la iglesia que fundó Jesús, tenía a María. ¿Por qué? Si no fuera la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no dijo ahí en compañía de algunas mujeres? ¿Y por qué no puso a María ahí entre todas las mujeres? Si María no fuera importante, ¿verdad? Esa pregunta hay que hacérsela a quienes rechazan la iglesia de Cristo. Si la Virgen María no fuera importante dentro de la iglesia, entonces ahí la hubiera puesto en todas las mujeres, donde dice en compañía de algunas mujeres. Ahí fuera María, pero la sacó. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar grandísimo dentro de la iglesia católica. No hay otra iglesia que tenga a María como la iglesia católica. Entonces ahí dice en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Ahí miramos un dato bien importante, que esta es la iglesia de Jesucristo. Díganme ustedes, hoy en día, ¿cuál es la iglesia que tiene a María? La iglesia católica es la única que tiene a María. No hay otra iglesia. Bueno, ya las iglesias históricas lo han hecho, sí lo han hecho.
¿Pero por qué? Porque ya han descubierto algo de lo cual no habían descubierto antes, sino que hacían a María a un lado y solamente Jesús. Pero aquí dice que la primera comunidad estaban todos juntos en oración. La primera iglesia estaba en oración y con María, la madre de Jesús. Ahí es una parte bien importante que nosotros como católicos tenemos que tener esa seguridad y esa convicción de que esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que tiene a María. Usted a cualquier iglesia que vaya en cualquier parte del mundo va a encontrar a María dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la madre del Señor, la madre de Jesús, la madre del Salvador. Vamos a leer una cita bíblica más porque el tiempo es bien corto. Allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 1 en adelante, para mirar que Jesús sí fundó una iglesia y comprobar por qué es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 1 en adelante. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Hay algo bien importante. Saulo no resistía ¿de qué? De la violencia, de su rabia. Si ustedes saben quién era Saulo, Saulo era un judío, un fariseo, un hebreo. Dice, y en cuanto al celo a la religión judía. Entonces, mucha gente dice que Jesús no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no salva, que la iglesia para qué, pero eso es una mentira. Jesús sí funda una iglesia. San Pablo era un conocedor de las escrituras. San Pablo conocía todo lo de la ley del Antiguo Testamento. San Pablo tenía un conocimiento grandísimo, que si no fuera necesaria una iglesia, ¿para qué Jesús lo llamó? ¿Para qué Jesús tenía que llamarlo? Lo hubiera dejado. Todo es lo mismo, allá también te vas a salvar, allá también crees en mí. Pero no, como no es lo mismo para Jesús, no es lo mismo como para nosotros los católicos, no debe de ser lo mismo una iglesia que la otra. Por eso es que ahí está diciendo que San Pablo, Saulo en ese tiempo no se llamaba San Pablo, se llamaba Saulo, no desistía de su rabia porque perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos del camino, que se llamaba, yo te voy a mencionar eso, se llamaba el camino, la iglesia que Jesús fundó. Siga. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres. Entonces ahí miramos que él va ante el sumo sacerdote a pedirle cartas para cómo traer a los cristianos, a los discípulos de Jesús, para encarcelarlos, para matarlos. Pero ¿qué dice ahí? Siga. Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. A cuantos cristianos encontrara, seguidores del camino, se llamaban el primer cristianismo, la primera etapa de la iglesia se llamaba el camino. Después, ya en el versículo allí mismo en el 11, se llaman cristianos por primera vez, les llaman cristianos por primera vez. Entonces ahí dice los seguidores del camino, que los estaba persiguiendo San Pablo para llevarlos a la cárcel. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él le respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Entonces, ahí el que persigue a la iglesia de Cristo, el que persigue a la iglesia católica, está persiguiendo a Jesús. Porque dice que una luz, cuando iba de camino a Damasco, Saulo, una luz lo envolvió y cayó al suelo. Cayó al suelo. Entonces miró esa luz y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice él: ¿quién eres tú, Señor? Porque él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, soy yo a quien tú persigues. Entonces, el que persigue a la iglesia de Cristo, el que persigue a la iglesia católica, está persiguiendo a Cristo. Cuando a usted lo persiguen, cuando a mí me persiguen, cuando a mí me calumnian, cuando a mí me dicen tantas cosas, no me están diciendo a mí, sino a mismo Cristo. Ahora nos persiguen espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta que somos católicos, ¿y a qué van a misa? ¿Por qué te confiesas? Eso no es verdad. ¿Por qué la Eucaristía? Las imágenes es idolatría. Y tantas cosas. ¿Por qué bautizan a los niños? María no es virgen. María no es la madre de Jesús. Eso es perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le matan su fe. En aquel tiempo lo mataban físicamente. Ahora le matan su fe a causa de esas mentiras, a causa de esa persecución que hoy en día muchas sectas protestantes le hacen. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para que de alguna manera este mensaje le ayude, o se anime, o pregunte, o se acerque con unos de nosotros, o nosotros incluso estamos ahí en el Buen Pastor los martes de 7 a 9, ahí en la cafetería, para que alguno de ustedes guste, puede ir. Y hay muchísimas citas bíblicas más, como fundamentar que es la iglesia de Cristo, pero el tiempo se ha acabado. Ahora sigue otro mini tema del bautismo.